Ya, gracias, perfecto. Entonces, a ver, me van comentando, no sé, uno de ustedes si puede, ¿qué es lo que han visto hasta el momento en teoría? Precipitación de tormenta, análisis de tormentas. An- Análisis de tormentas. Ya, perfecto. Entonces, a ver, nosotros lo que vamos a ver el día de hoy es completación de datos meteorológicos, ¿ya? Ya, eso va a ser el tema del día de hoy. Entonces, a ver, un minuto. Mm, ya. Entonces, a ver, bueno, el resultado del aprendizaje del día de hoy es que al finalizar la sesión ustedes puedan aprender o se logre entender los conceptos y la teoría sobre los métodos de completación de datos para distintas variables hidrometeorológicas, ¿no? Entonces, a ver, vamos con la primera pregunta. ¿Qué variables hidrometeorológicas conocen hasta el momento o han visto en teoría? A ver, una respuesta. Intensidad. Ya puede ser Temperatura. intensidad, temperatura, está bien eso. ¿Qué más? ¿Cuál es la principal variable con la que nosotros diseñamos La precipitación. ya la precipitación? ¿Hay otra más? ¿Recuerdan? Altitud. Caudal. Caudal, ¿no? Altitud podría ser más, sería un parámetro que una variable, pero si no. Recuerden esto, las variables son aquellos datos, pongámoslo así de esa manera, aquellos datos que varían, ¿no? Varían respecto, en este caso, al tiempo, pero también van a variar respecto al espacio, ¿no? Entonces, me han dicho precipitación, me han dicho caudal, ¿no? Si ustedes notan, y ya lo hemos visto en la clase pasada, la precipitación varía conforme a la altitud, ¿no? Entonces, a mayor altitud, mayor precipitación. Generalmente esto se da para todas las cuencas que pertenecen a la vertiente del Pacífico, ¿no? Aquellas cuencas que pertenecen a otros vertientes como a la del Atlántico o a la del Titicaca, me parece que también hay una vertiente, unas pequeñas cuencas que se definen en base a ella, que tienen otro tipo de correlación con respecto a altitud, precipitación. Entonces, tenemos precipitación, lo han mencionado. Uno de ustedes me parece que mencionó la intensidad. Recuerden que la intensidad es una medida más que una variable, ¿no? Es la precipitación entre el tiempo. Es una variable, es una medida importante porque en base a ello nos permite determinar o calcular ciertos valores como el caudal, ¿no? Supongo que en análisis de tormentas han visto esta fórmula. A ver, un minuto para poner el puntero. Bueno, ya. Entonces, ustedes han visto esta fórmula. Caudal igual a... Perdón. Se logra ver bien el puntero aquí. No sé. Ya, entonces voy a escribir aquí, ¿ya? Seguros ustedes han visto esta ecuación. Caudal igual a C por I por el área. ¿Han visto esta ecuación ya? ¿O todavía? Sí. Sí. ¿A qué método pertenece? ¿Lo recuerdan? Pertenece al método racional, ¿no? Al método racional.
una fórmula, entre comillas, sencilla de utilizar, porque nos permite determinar a través de tres variables, o de tres variables, o perdón, tres parámetros, ¿no? El caudal. En este caso tenemos el área de nuestra cuenca, la intensidad y el coeficiente de escorrentía. Ahora, ¿qué limitaciones tiene este método? El área, ¿no? Algunos consideran que el área de la cuenca para la cual se puede utilizar esta ecuación o este método debe ser menor a los 10 kilómetros, ¿no? Menor a los 10 kilómetros cuadrados. Otros consideran que debe ser menor a los 5 kilómetros cuadrados. Entonces tiene ciertas limitaciones esta ecuación, pero todo esto nace de analizar correctamente la precipitación, ¿no? Otra variable hidrometeorológica importante es la temperatura, como lo he mencionado. También tenemos el caudal, ¿no? Caudal pocas veces lo podemos medir, ¿no? ¿Qué estación nos permite medir caudales? A ver si lo recuerdo. ¿Recuerdan qué tipo de estación nos permite medir el caudal? Las hidrométricas. Correcto, las hidrométricas, ¿no? También tenemos la humedad relativa y la velocidad del viento, ¿no? También parámetros o variables que son complicados de analizar. Entonces, estas son las variables que nosotros tenemos. A ver, vamos a seguir con la presentación ya. Entonces, ¿qué más tenemos? A ver, la precipitación. A ver, ¿qué es la precipitación? Ya sabemos que es un fenómeno meteorológico, ¿no? Que consiste en la condensación que sufre el vapor de agua en la atmósfera, ¿no? A través de los núcleos de condensación. ¿Qué son los núcleos de condensación? Son pequeñas partículas, ¿no? Que se encuentran suspendidas en la atmósfera y este vapor de agua se acumula alrededor de estos núcleos de condensación y por gravedad cae a la superficie terrestre, ¿no? Puede caer en formas de lluvia, bueno, en formas de agua, ¿no? Pequeñas gotas de agua, nieve, granizo o llovizna, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? A ver, es un componente clave dentro del ciclo hidrológico, ¿no? Y afecta directamente la disponibilidad del recurso hídrico en una región. ¿Qué tipo de precipitaciones nosotros conocemos? A ver. ¿O qué formas de precipitación conocemos? La lluvia, el granizo, eso. Sí, ¿no? Lo que tenemos acá, La granizo, la nieve, ¿no? Tenemos lluvia, nieve, granizo, llovizna. Entonces, esas son las principales formas de precipitación que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo se mide la precipitación? Creo que eso todo lo hemos visto, ¿no? Usamos dos tipos de dispositivos, ¿no? Los pluviómetros, que como su mismo nombre lo dice, va a estar en función a medir pequeñas alturas, ¿no? Pluviómetros. O los pluviógrafos. Voy a salir de aquí. Pluviómetros, ¿no? Porque nos permite medir alturas, ¿no? Estas alturas se miden en milímetros. O pluviógrafos, porque nos da una gráfica. ¿Cómo se denomina esa gráfica? Tiene un nombre en específico. Algunos lo conocen como banda pluviométrica, pero seguro ustedes les han mencionado como pluviograma, ¿no? Seguro lo recuerdo. Bueno, entonces tenemos los pluviómetros, ¿no? De cilindros, seguro también ya se los han comentado, ¿no? Que se compone de un cilindro, ¿no? Vertical, el cual recoge agua, ¿no? Y vamos midiendo ahí las alturitas. Y
tenemos los pluviógrafos, ¿no? Que básicamente son estos modelos, y el agua que ingresa a través del embudo, ¿no? Hace que este tamborcito comience a graficar una gráfica, ¿no? Que la denominamos pluviograma o banda pluviométrica, que nos permite determinar las intensidades. La intensidad es la precipitación sobre el tiempo. Entonces, a través de esta gráfica nosotros podemos determinar cuál es la intensidad cuando sucede una tormenta. Esta gráfica está en tiempo por precipitación. Entonces, la pendiente de estas gráficas corresponde a la intensidad. A ver, ¿qué más? Ya. Tenía una consulta para ustedes. A ver, se me pasó ya. Ya. Entonces, ¿cuál creen ustedes que de los dos equipos que es el más preciso para poder analizar las lluvias? ¿Los pluviómetros o los pluviógrafos? Filógrafo. Pluviógrafo, ¿no? Porque nos permite tener estas gráficas, como les menciono, donde nosotros podemos determinar la intensidad, ¿no? La intensidad en un tiempo determinado, ¿no? Generalmente en el tiempo en que sucede la tormenta, y poder evaluar cuál es la mayor intensidad que se ha registrado dentro de este periodo. Entonces, a ver, ¿qué otra variable tenemos? El caudal, ¿no? El caudal simplemente lo definimos como el agua que fluye a través de una sección determinada de un río, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir el caudal? A través de los correntómetros, que es una de las formas más sencillas o más comunes para poder medir caudal, ¿no? Lo medimos en litros por segundo o metros cúbicos por segundo, cualquiera de esas dos medidas. ¿Qué factores afectan a la medición de los caudales? Uno, la precipitación, ¿no? La precipitación es la mayor fuente de agua que alimenta los ríos y el arroyo. Después tenemos los deshielos o evaporación y el consumo humano, ¿no? Que va a alterar de cierta manera el caudal, ¿no?, de un río. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, mediciones. Como lo mencionaba, usamos correntómetros para poder medir el caudal en un río o arroyo o corriente de agua, ¿no? Acá tenemos una gráfica, ¿no?, de unas mediciones en campo, ¿no? Este es un correntómetro, se conforma de una hélice que nos permite evaluar la velocidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Si esta es la sección de un río, entonces nosotros medimos su ancho y lo seccionamos, vamos a ver, en diferentes anchos, ¿no? Tenemos diferentes secciones. Entonces, comenzamos a medir, primero en este punto, colocamos el correntómetro a cierta distancia y comenzamos a tomar medidas, ¿no? Este correntómetro va a tener una pantalla LED que nos va a dar el resultado de la velocidad, ¿no? Si sabemos el área, podemos determinar el caudal. Velocidad por área. ¿No? Como nosotros vamos a hacer lo que definamos cada cuánto va a ser este ancho, y podemos hacer medidas de profundidad, ¿no? Barimetría se le conoce. Podemos determinar esta área y multiplicando por la velocidad promedio que nos salga del correntómetro, podemos obtener el caudal de una sección determinada. Después, lo único que hacemos es tomar el caudal de cada tramo y simplemente le hacemos un promedio, ¿no? Es una de las formas más sencillas de realizar una medición en campo. A ver, ¿qué más tenemos? Entonces, yo sé que esto ya lo han visto,
pero igual quería reforzar de manera breve, ¿no? Estos es los pasos que se sigue para hacer una medición en campo. Ya después lo lee. Y bueno, ahora tenemos el análisis de datos pluviométricos, ¿no? Datos pluviométricos y en general cualquier variable meteorológica, ¿no? Ya sea temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, y esto también incluye a los caudales, ¿ya? Que quede claro. Entonces, bueno, para el manejo estadístico de cualquier variable meteorológica o hidrométrica, necesitamos que estos datos cumplan 3 requisitos principales. Uno, que sea una información completa, ¿no? 2, que sea una información consistente. Y 3, que tenga una extensión suficiente. Entonces, nosotros, por eso, hemos planteado ya desde un inicio, se les comentó que su periodo de análisis debería ser de 50 años, ¿no? Porque debemos cumplir con este requisito, que el periodo que la información tenga una extensión suficiente, ¿no? Es decir, cuente con los suficientes años de registros históricos para poder realizar el análisis estadístico de esta variable, que es la precipitación. Ahora, el análisis de consistencia es una serie de análisis que se le realiza tanto a la media como a la división estándar de los datos meteorológicos, media y desviación estándar. Para poder evaluar si los datos que nosotros tenemos es consistente, es decir, cumple con cierta media y mantiene una desviación estándar establecida, ¿no?, entre los diferentes datos. Entonces, y lo importante es que la información sea completa, ¿no? Entonces, ustedes seguro, sus estaciones, más de una, han visto que ciertos periodos no contienen información de precipitación, ¿no? Están vacías esas casillas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a completar esos vacíos, ¿no? No podemos hacer ningún estudio con información incompleta. Entonces, es necesario aprender a realizar este paso, ¿ya? Y es de lo que va a tratar la sesión del día de hoy. Ya la próxima semana veremos análisis de consistencias. ¿En qué consiste la completación de datos? Es rellenar aquellos espacios que no cuenten con información, ¿no?, pluviométrica en este caso. Entonces, ¿para qué necesitamos? ¿Por qué surge la falta de información dentro de las estaciones? Hay dos razones principales. Uno, que haya ausentismo del operador, es decir, el operador no registra las mediciones que se tengan en dicha estación, ¿no?, por X motivos, ¿no? Generalmente, durante la pandemia hubo este tema, ¿no?, el ausentismo de las medidas, ¿no?, por parte del operador, porque se entendía todo el contexto que hubo. Sin embargo, el CENAMI hizo el esfuerzo, así decirlo, ¿no?, para poder extraer esos datos tan importantes para poder hacer estudios hidrológicos. Otro caso de ellos es la falla del instrumento, ¿no? Generalmente se dan etapas de mantenimiento en las estaciones en las cuales el equipo deja de operar, ¿no? Entonces surge este problema, la falta de los vacíos que hay en los registros históricos. Entonces, eso es lo que tenemos. A ver. Entonces, a ver. Los métodos, bueno, el primer método que vamos a ver es el método más sencillo, entre comillas, pero su sencillez también está arraigada a una serie de errores, ¿no? Ya. El primer método es el método de los promedios. Entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, primero hay que seleccionar una estación índice. Le denominamos estación índice a aquellas estaciones cuyo registro histórico esté completo, ¿ya?
Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos la precipitación anual media. Puede ser también la precipitación de cada mes, precipitación promedio de los meses de enero, febrero y así sucesivamente, ¿no? Si queremos completar datos por meses. ¿Qué más? Bueno, vamos a escoger la estación problema, es aquella estación la cual no tiene datos pluviométricos registrados, ¿no? Es decir, existen vacíos. Entonces, esa va a ser nuestra estación problema, ¿no? También obtenemos su precipitación anual media y después vamos a establecer una relación de proporción, ¿no? Cuyo expresión está dada de la siguiente manera, ¿no? X, que va a registrar la precipitación que deseamos hallar. PA es la precipitación de la estación índice y X sub B representa, ¿no?, la precipitación media anual. Y X sub A representa también la precipitación anual media, pero de la estación índice, ¿ya? Entonces, esos son los valores. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de este método? Uno, que tenemos que tener o que las estaciones, tanto la índice como la problema, deben estar relativamente cercanas, ¿no? Y que las zonas deben de tener igual características climatológicas. Es decir, no debe haber tanta variación con respecto a sus parámetros climáticos. Entonces, eso es un poco complicado de analizar, pero vamos a ver. Con el producto que ya hemos estado realizando, ¿no? Yo supongo que ya todos los grupos deben de tener sus estaciones ubicadas y su cuenca ya delimitada, ¿no? Entonces, ahora, dentro de un rato, vamos a vamos a analizar estas estaciones ya con los métodos que estamos utilizando. Primero vamos a ver de manera general todos los métodos. Entonces, tenemos el método de la correlación, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, vamos a seleccionar una estación índice, en este caso la vamos a denominar X. Escogemos la estación problema, la denominamos y dibujamos un gráfico de dispersión, coordenadas X y Y. En las coordenadas X están los valores pluviométricos de la estación índice y en el eje Y, en el eje de las abscisas de las ordenadas, están los datos pluviométricos de la estación problema. Después vamos a ajustar este diagrama de dispersión a una regresión, ya sea de tipo lineal o tipo no lineal. ¿Qué tipos de regresiones ustedes conocen que sean no lineales? A ver. Cuadrática, logarítmica. Ya, listo, sí está bien. Entonces, sí, esas son tipos de regresiones más comunes que nosotros conocemos, ¿no? Y como quinto paso, vamos a trabajar con la regresión que mejor coeficiente de correlación tenga, ¿no? Coeficiente R. Entonces, igual, ¿cuáles son las limitaciones de este método? Que las estaciones deben estar cercanas y las zonas deben ser de igual característica climatológica. Estos son algunos de las relaciones o de las regresiones más conocidas: la lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, inversa y algunas otras más que quedan por ahí. Entonces, a ver, este método presenta gran aceptación. Sin embargo, para su aplicación es necesario que los datos analizados presenten una buena correlación, ¿no? Es decir, que el R sea muy cercano a 1, ¿ya? Ya que entre más lejano, menor correlación existe, ¿no? Entonces no queremos tener como este primer caso, ¿no? Sin relación alguna. Entonces, y este método se puede aplicar tanto a datos diarios, mensuales y anuales. En nuestro caso lo vamos a analizar de manera. Entonces, en este caso lo vamos a analizar de manera anual y de manera mensual, ¿ya? ¿Qué más?
A ver, tenemos también el método por razones de distancia, ¿no? Es un método que para usarlo, primero debemos de seleccionar, en este caso ya estamos trabajando con dos estaciones índices, es decir, dos estaciones que deben de tener sus datos pluviométricos completados. Vamos a escoger una estación Y, que va a ser nuestra estación problema, y vamos a determinar sus distancias, ¿no? Es decir, si yo tengo en este punto la estación A, por acá está mi estación, llamémoslo X, y por acá está la estación B. Tengo que medir yo estas distancias. Esto va a ser la distancia A, es decir, la distancia de la estación A a la estación X, estación índice, perdón, la estación problema, y B va a ser la distancia que tengamos desde B a la estación problema. Y en este caso lo habíamos puesto. Entonces, para poder aplicar la expresión, o la expresión está dado bajo esto, ¿no? Tenemos la precipitación que deseamos hallar, la precipitación conocida de la estación A, las variables A y B, que son variables que van a salir de las distancias, ¿no? Simplemente son las distancias entre ambas estaciones, y podemos aplicar este tipo de completación de datos, este método. Bueno, acá tenemos también una nota que nos dice: el método puede ser aplicado en zonas de relieve homogéneo, en donde dominen las planicies, ¿no? Hay algo más, se sugiere que estas deben estar distribuidas de forma lineal, es decir que, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, debe estar así, ¿no? Formamos en una línea, ¿no? En este caso, las estaciones, si se logra ver el QGIS, Antioquía, Langa y San Lázaro están casi alineadas entre sí, ¿no? Entonces, teóricamente, estas estaciones se podrían analizar mediante este método. A ver, ¿qué más tenemos? Después tenemos el método de regresión múltiple, ¿no? Que es muy similar al método de correlaciones, sobre todo al método de correlación lineal, simplemente que aquí estamos utilizando ya no una, sino podemos utilizar diferentes estaciones, A, B, C, las n estaciones índices que nosotros deseamos. Y esto va a estar siempre en nuestra estación problema, ¿no? La estación que deseamos completar. Vamos a tener constantes A y B. Bueno, acá no lo he borrado. Este debe ser B. Esto no va así ya. Debería ser B sub O, B1, B2, así sucesivamente. Perdón. Así sucesivamente hasta B sub N, ¿no? Depende del número de estaciones índices que nosotros tengamos. Y la expresión para completar los datos faltantes está dado bajo esto, ¿no? Este es el método de regresión múltiple. Ahora, ¿qué nos dice? A ver, este método tiene la capacidad de analizar los datos de varias estaciones a la vez, ¿no? Vamos a usar diferentes estaciones índices, someterlos a un análisis de consistencia y verificar su grado de correlación entre ellas, ¿no? Es decir, aquí también nosotros evaluamos el R que tengamos. Valor R, que debe ser muy cercano a 1. ¿Ya? Y bueno, otros métodos de completación que ustedes deben averiguar es el vector regional, que es uno de los métodos más usados actualmente para poder hacer completación de datos. Y los más comunes con los que se trabaja son inverso de distancia euclidiana al cuadrado y el Kriging. Estos dos son métodos geoestadísticos. Es decir, utilizan ya las coordenadas
de cada estación, su altitud, ¿no? Es alguno de los parámetros que necesitan estas estaciones, estos métodos, perdón, para poder analizar realizar su estudio. El más complicado de analizar es este Kriging, ¿ya? Es un método bastante sofisticado, digámoslo así, ¿no? Es un método de interpolación geoespacial muy, muy completo. Le sigue, por poner un orden, el siguiente, el inverso de distancia euclidiana al cuadrado, pero a grandes rasgos, y seguro cuando revisen más adelante estudios de hidrológicos van a observar que generalmente son estos dos los que más se utilizan, ¿ya? Entonces, bueno, es un pequeño resumen, una breve explicación de lo que es los métodos para completación de datos. Entonces, ahorita vamos a ver algún ejemplo, pero quiero saber si quedó algo claro esta parte. Los primeros métodos son más sencillos, los últimos ya sí son un poco más complicados, ¿no? Y bueno, estos métodos que no hemos hablado mucho, los últimos tres sí son bastante complejos, ¿no? Los vamos a ver posiblemente la próxima semana, pero vamos a hacer uso de software. Para el vector regional vamos a usar el HydroAccess probablemente, seguro lo han escuchado. Pues es que así se escribe. Y para el inverso del método IDW también se utiliza HydroAccess, pero también podemos utilizar otros métodos. Me parece que el QGIS también tiene y el ArcGIS también, ¿ya? Al menos vamos a trabajar con el QGIS. Vamos a seguir trabajando con el QGIS, pero el ArcGIS también contiene este método. Y de igual manera el Kriging también se puede usar a través del QGIS, perdón, ¿ya? Entonces, a ver, me comentan, ¿se entendió estos primeros métodos? Ahorita los vamos a aplicar con un ejemplo sencillo. Ya, entonces, vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Para poder avanzar, porque les voy a dar ahí media hora para que ustedes apliquen estos métodos en sus estaciones. Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, a ver. Yo tengo estas estaciones, ¿ya? Desde el año 65 hasta el año 2024. Entonces, como observan, tengo la estación San Lázaro Comarca, perdón, Santiago de Tuma, Langa, Ñaña, Matucana y San José de Parac. Todas estas estaciones están definidas, son muy cercanas a mi cuenca en estudio, ¿ya? Es algo muy parecido a lo que ustedes deben tener ya ya realizado, ya avanzado. Entonces, a ver, yo voy a hacer la completación de datos con la estación San Lázaro de Comarca, ¿ya? Con los distintos métodos que hemos visto. Voy a escoger la estación Santiago de Tuma y Matucana. Parece, sí, Matucana. No, perdón, Matucana no. Y San José de Parac, para poder realizar la completación de datos. ¿Por qué estas estaciones? Porque la columna B va a ser mi estación índice, ¿no? La que yo deseo completar. Entonces, yo necesito tener en las otras estaciones registros de precipitación para poder completar la estación que yo tenga. Entonces, las únicas dos estaciones que cumplen con esa condición son Santiago de Tuma y San José de Parac, ¿ya? Entonces, estas tres estaciones yo las voy a trasladar a una nueva hoja. Voy a ir a un nuevo Excel. Y lo voy a trasladar.
También San José de Parac. Ya está. Entonces, una vez que yo he identificado qué estaciones son las que yo puedo trabajar, ojo, esto también debe estar acompañado por un análisis espacial de dónde están ubicadas mis estaciones. En este caso, a ver, en este caso, si ustedes observan, la estación San Lázaro es la que está ubicada aquí, ¿no? En el extremo derecho inferior de mi cuenca. Y la estación San José de Parac es la que se encuentra ubicada al otro extremo de mi cuenca, ¿no? Está bastante lejos. Si yo hago una medición de esto, a ver, no sé si me va a permitir leer. Vamos a ver a qué distancia se ubica mi estación. Entonces, más o menos está por aquí hasta aquí. A ver, si voy acá a propiedades, a tabla de atributos, voy a calcular la longitud. A ver, calculadora, a ver. No me va a permitir. Vamos a crear un nuevo campo. Longitud, números decimales. Ya está. Entonces, como yo, estas unidades son en metros lineales, o simplemente metros, estamos hablando de 43 kilómetros aproximadamente que está, ¿no?, de distancia una de mi otra estación. Y si yo trato de ubicar la estación San José de Tuma, entonces está a ver, ahora vamos a ver. Tengo la tabla de tributos. No está marcada. Vamos a darle a calcular. Y está ubicada a 29 kilómetros, ¿no? Entonces, más o menos ahí tenemos ya algunos datos que voy a usar para mis estaciones. Entonces, ahora vamos con el primer método. Pero antes de ello, hay que analizar bien qué periodo de estudio es el que, o qué registros es los que yo voy a utilizar. Entonces, yo puedo observar que tanto en Santiago de Tuma como José de Pará tengo un registro vacío hasta el año 80 más o menos, ¿no? Entonces, yo este registro lo puedo suprimir, ¿ya? No me va a convenir analizar de esos años. Entonces voy a analizar a partir del año 81 en adelante, ¿ya? Entonces voy a hacer un pequeño arreglo por aquí. Voy a separar esta sesión por acá, ¿ya? Para el primer método. Habíamos visto que el primer método es método de los promedios, ¿no? Vamos a usar esta sencilla ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué años o hasta qué años yo voy a sacar promedios? Va a ser todo esto, todos estos periodos. No puedo sacar periodos hasta a partir del año 2015 al 24 porque tengo vacíos en mis estaciones. Entonces, para ambos estaciones yo voy a analizar desde el año 81 hasta el año 2014 y después voy a hacer la extensión de los datos, ¿ya? Entonces, analizo la media, perdón, esto no es. Ya está.
Entonces, voy a hacer la completación. A ver, ¿qué me dice? X sub A significa la precipitación de mi estación vecina. En este caso, corresponde a 48.3. Por el promedio, me dice, el promedio de la estación B, la estación problema, ¿no? La estación San Lázaro de comarca. Dividido entre el promedio de mi estación Santiago de Tuma. Y ahí tengo. Voy a tener un valor de 74.03, ¿ya? Entonces, ese es el valor que yo tengo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? El mismo proceso lo voy a hacer para completar los siguientes cuadritos en blanco, ¿ya? Entonces, pero antes de ello voy a fijar estos valores, que van a ser constantes. Entonces, vamos a este, y ¿qué más? A ver, voy a remarcarlos de otro color para poder completarlos. Ya. Voy a copiar la misma fórmula para estos dos cuadros restantes. Ya está. Y para esto. Ya está. Entonces, ahí yo tendría completado mi estación San Lázaro de Comarca. Ahora voy a realizar el mismo análisis para mi estación San Lázaro de Comarca. Perdón, comparándolo con la estación San José de Para. ¿Ya? Entonces, voy a copiar los mismos valores vacíos. Están por acá. A partir del año 81. Ingeniero, Sí. esas Sí. son las precipitaciones máximas en 24 horas, ¿no? No, son las precipitaciones acumuladas. O sea, la sumatoria de todo. Sí. Ay, Porque registran estaciones para ustedes, supongo que sí. Porque este análisis, estos datos yo los he extraído después de hacer lo mismo que ustedes han hecho, ¿no? Ponerlos en cuadritos. Esta es su precipitación y registro que sale del ANA y los he extraído yo en esta tablita. Y me registran meses que no hay valores, ¿ya? En tu caso, para precipitaciones acumuladas, ¿tienes estos valores? Valores vacíos, perdón. sí, me parece un cuadrito así. Pero sí, grande, ¿no? Ajá, como así. Uno que otro. Ajá, uno, sí. Ya, entonces, eso es lo que esas estaciones que tú tienes, vas a usar, bueno, ahorita van a usar una de ejemplo para poder realizar la completación, ¿ya? Ya, entonces, vamos a ir viendo. Ya, voy a terminar con esta estación y vamos a ver las consultas que existan, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento con esta estación. Voy a copiar la fórmula para ya no estar ingresándola. Y simplemente voy a arrastrar. Hasta acá. Ya, y ahí tengo el valor. Ya está. Ya está. Entonces, como observan, los valores no son los mismos, ¿no? Mucho va a depender de las estaciones. Entonces, a ver, aquí vamos a ver una vez más el quiz. Entonces, San José de Parac era la estación más lejana, según mi
según el mapita que he hecho. Santiago de Tuma es la estación que mayor debería de relación tener, ¿no? Con mi estación por su cercanía. Entonces, después vamos a hacer el análisis de correlación. ¿Ya? Esta parte queda claro, la completación, o principalmente la selección del periodo, porque a partir del año 81 en adelante, ya, entiendo que sí. Ingeniero, y para la cantidad de años, en esa parte ya no afecta ya, porque ahí estoy tomando menos Claro, años de los 50 años que he recomendado. sí, 50 años, exactamente. Buena pregunta. Entonces, mira, si ves, aquí estamos tomando 34 años, ¿no? Recuerdan que la recomendación que se hizo era a partir de 30 años que se podía hacer el análisis. Eso es para hacer un análisis general, ¿no? Poder obtener, después de esta completación, lo que viene es hacer, convertir estas precipitaciones en caudales, ¿no? A través de diferentes modelos. Ahora, para la completación de datos no existe, digamos así, un rango de años que sean necesarios para realizar la completación de datos. Sin embargo, siempre vamos a procurar tener la mayor cantidad de datos, ¿no? Ahora, se van a dar casos que va a ser imposible que nosotros tengamos muchos años. Por aquí yo tengo unos valores. Estos son de diferentes estaciones. Por ejemplo, esta estación era una estación característica porque tenía muy poco registro. Los únicos que figuraban eran estos años, a partir del 18 al 24. Y a través de un software, lo que se hizo fue completar. ¿Por qué? Porque no contábamos con estaciones suficientes. Ahora, completar esta extensión todos estos años son 53 años que hemos completado. Entonces es bastante... Aquí ya el tema ¿cómo decirlo? De incertidumbre que surge es bastante grande, ¿no? Porque estas precipitaciones ya por hecho no son las que se han registrado en realidad dentro de esta estación, ¿no? Entonces, esto fue de manera práctica. Acá está el registro real, no completado. Nosotros estamos evaluando desde el año 65 hasta el año 2024. Entonces, como necesitábamos esta estación, lo que hicimos fue forzosamente realizar una completación de datos perdón, a través de un software, ¿ya? Del Hex04. Entonces, estos datos aún se están evaluando si se pueden o no usar, porque son muchos años, ¿no? Generalmente para hacer la completación de datos, procuramos que sean menor al 30%, ¿no? Entonces, se dan muchos casos que es muy poco lo que hay que completar. Por ejemplo, aquí en realidad es muy poco lo que completamos comparado con la otra estación, ¿no? A ver, ¿qué más? Por acá tenía otra estación. Por ejemplo, esta, que es una de las estaciones que más registros tiene, Santiago de Tuma. Es una estación que en realidad tenemos que completar muy poco. También lo hemos completado acá con el mismo software que les he mencionado, el Hex04, y nos ha botado ciertos resultados, ¿ya? Entonces, como yo ya tengo completados estos con un software, lo que yo voy a hacer ahorita es hacer la comparación, ¿ya? Lo que me está saliendo manualmente con distintos software, bueno, manualmente, perdón, usando el Excel simplemente, con lo que me sale con el software, ¿no? Que utiliza ya muchas más expresiones, su misma capacidad de procesamiento de datos, ¿no? Le permite hacer diferentes y repetitivas operaciones, ¿no? Que permite obtener datos, entre comillas, mucho más precisos que los que se puede hacer, lo que podemos hacer nosotros. Pero eso es lo que quiero ahorita, ¿no? Comparar los resultados, ¿ya? Entonces, vamos. Ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos esto, lo que está en color anaranjado es lo que está completado.
No sé si la completación está hasta ahorita con este primer método, está claro. Ya. Entonces, vamos con el siguiente método, ¿ya? Este es el método 1. Método promedio nada más, ¿ya? Ahora, el segundo método que teníamos es el método de correlación, ¿no? Correlacionar qué estaciones son las más cercanas. Ahorita por temas de tiempo, ya no lo voy a hacer, vamos a trabajar simplemente con métodos de promedios y con esta que quería trabajar, regresión múltiple, ¿ya? Entonces vamos directamente a esto que supuestamente, teóricamente, perdón, es uno de los métodos que mayor correlación nos permite tener, ¿ya? Este es lo que estamos. Entonces vamos a hacer correlación. Correlación múltiple. Ya. Entonces vamos a copiar los mismos datos. Ya está. Ya. Entonces, vamos a seguir trabajando con el mismo periodo, ¿ya? Vamos a eliminar desde el año 65 hasta el año 80 y a partir del 81 vamos a comenzar a trabajar. Entonces, si vamos al tema de la teoría de la PPT, lo que nos dice es que hay que seleccionar múltiples estaciones, ¿no? En este caso tenemos dos estaciones índices, estación Santiago de Tuma y la estación San José de Parac. Entonces, esta la voy a poner de otro color, perdón, estos dos de otro color. No, estos van a ser nuestras estaciones índice. Nuestra estación problema, es decir, la que vamos a completar, San Lázaro de Comarca. ¿Qué más nos dice? Determinar las constantes de regresión, ¿no? Beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, beta sub n. Entonces, hay que recordar cuando hemos llevado temáticas, ¿no? Y determinar cuáles son o cómo determinar estos parámetros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? A esta estación la vamos a llamar X, perdón, Y, ¿ya? Santiago de Tuma va a ser nuestra... ¿Cómo está aquí? A ver, PT. X sub 1, ¿ya? X sub 1. Ya, X sub 1. Y San José de Paras va a ser X sub 2. Entonces, vamos a tener que nosotros armar nuestra matriz, ¿ya? Para poder hallar estos valores beta sub 1, beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Ya. Entonces, el primer paso es elevar todos los valores de x sub 1, lo elevamos al cuadrado. Ya está. No, ya no tiene... Vamos a copiar todo. Ya está. Entonces, voy a trabajar de esta manera para que se entienda, ¿ya? Ya está. Entonces,
Ahí tenemos esto. Y acá le voy a poner simplemente x sub 2 elevado al cuadrado. Uno va como superíndice. El otro va como subíndice. Entonces, ya. Entonces, todos los valores de x sub 1 lo elevamos al cuadrado. Jalamos simplemente hasta aquí nada más, ¿no? Hasta ahí nada más vamos a trabajar. Me falta uno más. Hasta aquí. Ya. ¿Qué más? X sub 2 también le elevamos al cuadrado. Y después, ¿qué más viene? Viene multiplicar x sub 1 por x sub 2. Entonces, va a ser esto por esto. Jalamos. Después está a multiplicar x sub 1 por y. Y acá de una vez aprovechando x sub 2 por y. Sí. Y esto. Entonces, x sub 1 por y. X sub 2 por y. Ya está. Ahora vamos a armar nuestra matriz. Perdón. Acá voy a redactar cómo va a quedar nuestra matriz. ¿Ya? Va a ser una matriz, en este caso, de 3. Va a estar n, que es el número de datos registrados. Va a estar... Después viene la sumatoria de x sub 1 y correspondientemente la sumatoria de x sub 2. Después aquí va a venir x sub 1, la sumatoria, pero elevado al cuadrado. X sub 1 elevado al cuadrado. Y acá, si no me equivoco, viene x sub 2 elevado al cuadrado. Y acá va a venir la multiplicación de x sub 1 por x sub 2. Ya está. Ahora, esa es nuestra matriz 1, ¿no? Y bueno, como es una matriz simétrica, entonces aquí se van a repetir los mismos valores, ¿no? Acá va a ir la sumatoria de x sub 1, la sumatoria de x sub 2 y acá también, ¿ya? Ahora, esta matriz va a estar multiplicada por un vector. Si es que no recuerdo. Ya, finalizar. Bueno, ya. Entonces acá vamos a agregar un vector, una ecuación, por x y una matriz. Bueno, en este caso un vector, ¿no? Y el vector va a ser beta sub 0 b sub 1 y b sub 2. ¿Ya? Y eso lo vamos a igualar a otro vector.
va a ser la sumatoria de Y de X sub 1 por Y y la sumatoria de X sub 2 por Y. ¿No? Así tenemos. Todo esto son matrices nada más. Acá se borró esto. Ya. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que armar, ¿no? Lo vamos a armar aquí al costado. Esto lo voy a mover por acá. Acá. Ya, entonces, el primer término, el primer elemento de nuestra matriz es el número de datos, ¿no? Entonces usamos la función contar y que nos registre el número de años que estamos analizando. Es 34. Ahora, el segundo término es la sumatoria de X sub Y. Entonces, representaría todos los valores, ¿no? Hasta el año 2014. Después viene la sumatoria de X sub Y, ¿no? Ya está. Y después viene acá también va a ser los mismos valores. Simplemente los voy a copiar. Acá viene la suma de los X elevado al cuadrado. Aquí voy a copiar lo mismo, pero va a ser de X sub Y. Y acá va a ser la multiplicación, ¿no? La suma de esto que ya está multiplicado. Y acá copiamos los valores. Ahora, esto va a estar multiplicados por B sub 0, B sub 1 y B sub 2. Lo igualamos a la sumatoria de Y más la sumatoria de la fila H, ¿no? Perdón, la columna H. Y de igual manera se suma la columna I. Y ya está, ya he formado aquí mi matriz. Le voy a dar forma. Y ya está. Entonces, ahora para hallar esto, simplemente esta matriz va a pasar al otro lado como la inversa, ¿no? Entonces, es una multiplicación de matrices nada más. Y invierto la matriz, esta matriz. Y ya está. Y estos son los coeficientes, ¿no? Que yo necesitaba para hacer la completación de datos. Esto lo voy a mover por aquí.
Y aquí abajo voy a escribir. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación de regresión múltiple? Y igual a beta sub 0 más va a estar x sub i, perdón, x sub 1 más o multiplicado por este valor, ¿no? Más x sub 2 multiplicado x sub 2 multiplicado por este valor. Así quedaría mi ecuación de regresión múltiple. Entonces, simplemente lo reemplazo ahora. Entonces, tengo por aquí. Y aquí copio los valores. Voy a tener más 18 más multiplico x sub 1 por su coeficiente correspondiente más x sub 2 por su correspondiente coeficiente. Y ahí tengo un valor. Entonces, todo esto lo voy a pintar de un otro color para evidenciar que es los datos que estoy completando. Ahora, para solamente jalar voy a fijar estos valores. Y ya está. ¿Ya? Entonces ya tengo esos valores. Y ya está. Ya he completado mi estación por correlación múltiple. ¿Qué más me queda? Ahora yo voy a hacer este paso. Voy a hacer una comparación. ¿Ya? Voy a copiar los años. Lo mismo formato. ¿Qué más? Ya, este es completado con un método, este es con el otro método, la otra estación. Y no se está copiando bien. Ya. Solo valores. Acá también. Solo valores. Ya está. Y me falta el último que he obtenido por correlación múltiple. ¿Ya? Quiero copiar. Es esto. Ya.
Entonces, ya está. Aquí están los valores que yo he encontrado. Ya. Y esto. Entonces, como yo les comenté, yo ya tengo esta estación completada, perdón, pero con un software, el GEC04, ¿no? Que en teoría el software debe hacerlo mucho más preciso, ¿no? Entonces, es lo que yo voy a usar, es la única herramienta que tengo ahorita a la mano para poder corroborar. Entonces, ustedes ya no harían este paso porque todavía ustedes lo han hecho con el software, ¿no? No lo tienen completado. Entonces, a ver. ¿Qué estación era? San Lázaro de Escomarca. Entonces, acá está. Ya. Ya. Entonces, voy a coger los 34 primeros datos. Y estos los voy a llevar. A ver. 34. Listo. A ver, qué raro. Acá está. Desde el año 81 hasta el año 2024. Listo. Entonces, lo que el software me ha completado también son estos mismos datos, ¿ah? Ya, son mismos valores. Entonces, ahora vamos a ver qué tan buena es la correlación entre los distintos, ¿no? Voy a correlacionar lo que me sale con el software con lo que yo he hallado manualmente, ¿no? Este es con regresión múltiple. Esto es con promedio aritmético. Y este también es con promedio aritmético, pero de otra estación vecina. ¿Ya? Entonces, rápidamente vamos a aplicar coeficiente de correlación, la matriz 1, y la matriz 2. ¿No? Tengo una correlación del 99%. Entonces, voy a fijar estos valores, F4, y ver qué valor. Entonces, lo voy a poner en porcentaje. ¿No? Y técnicamente, según me sale, con el que mejor se correlaciona es con la segunda estación, ¿no? Entonces, yo podría utilizar estos valores de la de San Lázaro de Escomarca para poder hacer perdón, ¿cuál fue la segunda estación? Con José de Párac, ¿ya? Que si analizamos, es la que está más lejana, ¿no? Pero posiblemente tenga la misma situación climatológica, las mismas características climáticas, ¿no? Que la estación donde estamos analizando. Entonces, ya. Entonces, estos van a ser nuestros resultados, ¿no? Y así es como nosotros podemos hacer la completación manualmente, ¿no? Entre distintas estaciones. Ahora, el mismo procedimiento nosotros podemos hacer para completar
ya no San Lázaro de Escomarca, sino ahora yo puedo analizar Santiago de Tuma como mi estación, como la estación problema. Entonces, ¿qué estaciones yo podría agarrar? San Lázaro de Escomarca y Matucana, ¿no? Y analizo aquí en mi mapa de QGIS si estas estaciones están cerca, ¿no? Si quiero analizar Santiago de Tuma, mencioné, ¿no? Matucana está cerca y San Lázaro de Escomarca también está cerca, ¿no? Son estaciones que aproximadamente cumplen con lo que se estaba pidiendo, ¿no? Que las estaciones estén relativamente cerca entre sí. Y ese es el análisis que se tiene que hacer para completar datos. Ahora, esto es simplemente de manera manual. Más adelante vamos a hacerlo de manera con software, pero lo que se quiere ahorita es que ustedes aprendan a hacer este tipo de completación, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí sobre estos métodos que hemos visto? Porque si no hay ninguna duda, ahora yo quiero que ustedes realicen el mismo procedimiento. Cojan, en este caso yo he analizado, a ver, ¿dónde está? He analizado 3 estaciones. Ustedes van a hacer los mismos. Del periodo histórico que tienen, ¿no? De lo que ya han venido procesando datos, vamos a analizar con la precipitación acumulada, ¿ya? Van, a ver, un minuto, esto no es aquí. Van a escoger 3 estaciones, hacen un listado así como, estas precipitaciones corresponden al mes de enero, ojo, ¿ya? Al mes de enero. Entonces, hacen un listado de sus 9 estaciones y simplemente van a escoger 3. Una estación problema, 2 estaciones índices. Van a hacer el método de promedio aritmético y el método de regresión múltiple. Determinan y quiero analizar qué tal les sale, primero que aplican, ¿no? Y después ya más adelante, una vez que tengan ustedes los datos completados con el software, van a ustedes a comparar, ¿ya? ¿Queda claro esta parte? Son 5 grupos, los tengo aquí agendados. Entonces, grupo por grupo voy a ir llamando. Un representante presenta rápidamente su completación de datos para una estación, ¿ya? ¿Está claro, por favor? Bueno, Ingeniero, entiendo que sí. Sí, adelante. ¿puedo presentar mi completación de datos un momento? Ya, listo. Por ejemplo, lo que estaba haciendo yo era tanto para 24 horas y la Ya. liquidación mensual acumulada. Yo entendí que para 24 horas se obtenía de cada mes el máximo, ¿no? Sí, Y luego tenía el máximo de todos los meses acá, ¿verdad? sí, así es. Pero para la acumulada lo tenía que sumar lo que vi en el mes. Por ejemplo, acá lo sumaba. Y lo que obtenía acá es la suma de todos. Sí, así es. Y con esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. Sí, por el momento sí, con la precipitación acumulada. Ahora, puedes escoger entre los 12 meses del año solamente un periodo, es decir, de enero o febrero, marzo, ya tú decías, y hacer la completación. O sea, un comparo solo de un mes en las distintas Sí, estaciones. sí, sí. De Entonces, 3 estaciones. trabajaría con esto, ya no con el general. Sí. No. Puedes trabajar con el general si lo deseas, ya sería de manera anual. Ya depende de ti. Pero no te sugiero anual porque te va a salir resultado, ¿no? Entonces,
busca meses en los que tengas vacío, ¿no? Y vas a hacer tu estación problema. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, ok. Ya. Entonces, ya todavía no has realizado la completación, entiendo. No, me Lo que falta. hemos visto ahorita. Sí, Ya, sí. ok, está bien. Tu periodo, antes que dejes de compartir, ¿esa estación solamente tiene ese registro o todavía estás completando? No, lo estoy colocando recién. Ya. Listo, perfecto. Entonces, bueno, esa es una estación. ¿De las otras ya la tienes completado el cuadro o te falta? No me falta. También otra consulta que quería hacerle, por ejemplo, acá en el mes de enero, había días que no tenía registro. ¿Eso no importa? Mira, si queremos ser detallistas, deberíamos de evaluar día por día, ¿no? Hacer la completación de datos diario. Pero, ¿cuántos años tendríamos ahí? Son 35, son 365 días del año, multiplícalo por 50 años, te va a salir una cantidad enorme de datos que tendrías que completarlo. Entonces, ya no es tan práctico ahorita, ¿no? De manera académica. Por eso les estoy mandando a hacerlo de manera mensual nada más, la completación, ¿ya? Pero sí, para ser más detallados deberíamos de hacerlo diario, ¿ya? Pero ahorita no afecta mucho. Está bien. Gracias. Ya, entonces, listo. Eh, ¿Hay algún otro grupo que ya tenga listo ya han completado sus cuadros? Porque necesito ahorita que al menos vayan realizando esta completación de datos, ¿ya? A ver, entiendo que el alumno, bueno, el grupo de Solís, Ricardo, aún todavía no tienen todas las estaciones completas, ¿no? Entonces, no va a poder hacer todavía esta parte de procesar. ¿Hay algún otro grupo que se haya terminado para que vaya avanzando? Me muestra el final. Tienen media horita para poder realizar este proceso. Ya. Ya. Entonces, vamos avanzando, por favor. Si es que no logran hacer esta parte, lo que hemos visto ahorita de hacer la completación manual, por favor avancen con hacer el llenado de sus estaciones, los cuadros, porque si no es ahorita, la próxima semana igual empezando la clase vamos a tener que hacer una breve presentación de, como les digo, que ustedes seleccionen 3 estaciones de solamente un mes y hagan la completación manual, ¿ya? ¿Todo claro hasta este punto? ¿Alguna duda sobre el trabajo que ya se les ha asignado? Ingeniero, ¿nos podrías compartir las PPTs? Sí, ahorita se los voy a enviar. Se lo voy a enviar a través del delegado y él les va a compartir ya. Cualquier duda, yo estoy acá, por favor me consulta. Pero sí, voy a esperar hasta el término de la sesión a las 10 en punto para ver si al menos un grupo ha hecho uno de los métodos de completación, ¿ya? Si no es así, por favor, como vuelvo a repetir, avancen con el trabajo de completación de datos, de relleno de sus cuadros, ¿ya? Sí, a ver, Ricardo, sí, no hay problema. Cualquier consulta me la hacen ya saber a través del delegado. Si desean una reunión así breve, también se puede dar, coordinando ahí los tiempos. Pero sí se puede hacer cualquier consulta, ¿ya? Durante la semana. Me avisan nada más, ¿ya?
Entonces, los dejo trabajar. A las 10 retorno. Listo, no hay problema, Ricardo. A las 10 retorno si es que hay alguna presentación o duda sobre el trabajo, ¿ya? Vamos trabajando, por favor. Tuvieran durante la semana, una vez más lo vuelvo a repetir, se le hacen llegar al delegado y coordinamos una reunión, ¿ya? Porque a través de la reunión va a ser más fácil poder explicar. También queda pendiente el ejercicio que se les ha asignado hoy día, escoger 3 estaciones y hacer la completación de datos, ¿ya? Por favor, esa parte, ¿ya? Entonces se lo comunican a sus demás compañeros, porque estamos simplemente 14 y bueno, somos como 30 me parece. A ver, 4 o 20 por ahí. Ya. Entonces, eso por favor, ya queda pendiente. Al menos un avance para la próxima semana para ver, evaluar qué tal, cómo van avanzando, ¿ya? Es importante. No queremos ver retraso después en los trabajos, cuando se pidan las entregas. Ya, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Para la próxima semana sí, el horario, por favor, de 4 a 6. Disculparán el cambio que ha visto a última hora de hoy. Ha sido una emergencia que he tenido, entonces por ello el cambio, ¿ya? Entonces nos estamos viendo para la próxima semana. Cuídense todos. Gracias.